Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al señor gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, economista Carlos Rivera Bautista. Él va más de 2 años en esta tarea, y de los datos que revisábamos del banco para esta entrevista, alrededor de 1.000 millones de dólares que se han hecho operaciones. Solo el año pasado, 505 millones que se financió en obras a nivel nacional. Con este antecedente, bienvenido señor gerente Carlos Rivera. ¿Cuál ha sido quizás el sector más importante al que se ha atendido desde los recursos que otorga el Banco de Desarrollo del Ecuador? Muy buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mire, nosotros hemos pasado de la estabilización operativa del banco al inicio de nuestra administración a la activación plena de un modelo de financiamiento público con estándares de política pública y no solamente como un mero operador de créditos. Cuando yo establezco y digo que es un instrumento de política pública, me refiero que estamos contribuyendo efectivamente a la equidad territorial, al crecimiento económico, a la estabilización del ciclo económico. En palabras coloquiales, hemos pasado de la etapa de siembra y gestión a una de cosecha. Y en ese sentido, permítame indicarle ya más específicamente a su pregunta, estos 1.000 millones de dólares y 505 en el 2025 han ido fundamentalmente priorizados a la atención de servicios básicos, es decir, la falta de agua potable, de alcantarillado y a la vialidad rural, buscando la conectividad, facilitando la posibilidad de las actividades productivas, de comercio, de turismo. Es decir, el Banco de Desarrollo es básicamente un promotor para cubrir las necesidades básicas insatisfechas, los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, dar las oportunidades de progreso a las familias ecuatorianas. Y en esa línea, permítame indicarle que la vivienda, que es una de las prioridades del gobierno nacional, del presidente Daniel Noboa, cuando asumimos la gerencia general del banco, este banco colocaba 3 millones de dólares al año. Para el 2024 subimos a 14 millones y para el 2025 alcanzamos 28 millones. Y nuestra meta en este año es 60 millones de dólares y para el siguiente año, producto de las buenas relaciones con los multilaterales, nosotros pensamos superar la barrera de los 100 millones de dólares para vivienda. Para el gobierno nacional del presidente Daniel Noboa, la vivienda de interés social, sobre todo, no es una pared, no es una ventana, no es una puerta, es el hogar, donde vamos a generar posibilidades de un mayor rendimiento escolar, una mayor productividad laboral, mayor empatía entre los vecinos, porque los proyectos que financia el Banco de Desarrollo, nosotros nos preocupamos mucho porque tenga espacios lúdicos, espacios verdes, áreas recreativas. A mí me gustaría que usted conozca muchos de los programas que financiamos nosotros. Nosotros, como tenemos condiciones competitivas en relación al mercado financiero, nos aseguramos que esta vivienda tengan estos plus, estos valores agregados. Señor gerente, usted ha dicho que se apoya para mejorar la vida de la gente y se ha priorizado sectores estratégicos como agua potable, alcantarillado, saneamiento, vialidad, vivienda y en definitiva fortalecimiento institucional. ¿Cuál es la relación con los gobiernos autónomos descentralizados? Porque todavía vemos debilidades. Esto no es responsabilidad del banco, sino de los GATS, en donde todavía hay déficit en los servicios básicos, que es un clamor. Si uno va a provincias del litoral, si uno va a Esmeraldas, escasea el agua, hay la tubería, hay el recurso hídrico, pero hay mala gestión en la dotación de estos servicios. ¿Cómo se articula con los gobiernos autónomos descentralizados? Es muy buena pregunta la suya. Mire, el presidente Daniel Noboa, cuando asumimos la gerencia general del banco, nos dispuso que este banco sea el mejor aliado de los gobiernos locales para impulsar un desarrollo local territorial fuerte, vigoroso. En ese sentido, lo primero que hicimos es abrir el espacio, la oportunidad a que todos los gobiernos locales tengan acceso a financiamiento.
Cambiamos la metodología de cupo de endeudamiento de una manera totalmente prudente y las decisiones financieras que la tomamos en su momento han sido debidamente valoradas por nuestros entes de control, la Superintendencia de Bancos. Bankwise Rating nos subió la calificación de AAA- a AAA, que es la más alta de la banca pública y privada de la historia de este país. Y con ese lineamiento de abrir las puertas del banco, no en manera imprudente, sino simplemente con una mejor estimación de los flujos permanentes de los municipios, procedimos a con la casi totalidad de los municipios, en generar una asistencia técnica, un acompañamiento a que todos los gobiernos locales estructuren mejor los proyectos. Un poco en son de broma, a mí me ha tocado enojarme con algunas autoridades, porque a veces los pedidos de financiamiento no van a las prioridades, donde es la falta de agua potable, de alcantarillado. Entonces, nosotros le tenemos... ¿Qué piden, por ejemplo? Bueno, no necesariamente es un mal proyecto, pero por ejemplo, remodelar el Palacio Municipal, por ejemplo, un parque. Cuando no hay agua. Exactamente. Me toca a veces un poco pelear con las autoridades, hacerles entender cuáles son las prioridades. Nosotros tenemos un modelo de prelación, de priorización de proyectos públicos. Le tenemos mapeado al país en términos de los niveles de pobreza por necesidades básicas insatisfechas, los porcentajes de cobertura de servicios básicas, y vamos tratando de direccionar el crédito hacia los sectores prioritarios. No somos una cartera que asigna recursos, somos una cartera que recepta solicitudes de financiamiento, y en mesas técnicas de trabajo tratamos de ir direccionando el crédito hacia los sectores prioritarios que más combata efectivamente los niveles de pobreza y de falta de crecimiento económico y las inequidades territoriales. Y cuando el banco trata de recomendar eso, ¿hay acogida de las autoridades locales? Yo creo que sí, yo creo que sí, creo que tanto la gerencia general como las gerencias de las zonales y ese gran equipo institucional del banco, normalmente armamos mesas técnicas de trabajo, llegamos con datos. Siempre digo yo que el dato mata relato. Tenemos además, creo, la estructuración de modelos de evaluación de proyectos muy rigurosos, muy formales, de acuerdo a lo que mejor tenemos en la frontera de conocimiento, y este tipo de argumentos al final del día van pesando, le vamos convenciendo a la autoridad para ir priorizando los proyectos que consideramos que tienen mayor impacto en cubrir las necesidades básicas insatisfechas. La atención del Banco de Desarrollo del Ecuador en crédito productivo para vivienda de interés social y público, ¿cómo ha estado? Mire, le decía hace un instante, nosotros hemos pasado de 3 a 14 millones en el 2024, a 28 millones en el 2025. Hoy estamos sobre los 60 millones, nuestra meta para este año, y aspiramos a estar sobre los 120 millones. Es decir, es un crecimiento exponencial la oferta de crédito para vivienda, que es la única línea que tenemos directamente con los constructores, con el sector privado, herencia de la ex Junta Nacional de Vivienda, pero adscritos totalmente al año de la construcción, a los objetivos de generación de una vivienda digna, de un hogar para las familias ecuatorianas. El Banco de Desarrollo está contribuyendo decisoriamente a mejorar la oferta de vivienda de interés social para las familias ecuatorianas. Uno de los grandes desafíos que tiene el Ecuador, economista, tiene que ver con enfrentar la desnutrición crónica infantil. ¿Cuánto se hace para financiar agua y el tema saneamiento? Mire, de los estudios que nosotros tenemos, efectivamente, la desnutrición crónica infantil es uno de los peores ladrones que tiene este país, porque le roba el rendimiento escolar a los niños, ingentes gastos de salud a las familias por la falta de agua potable.
cualquier recorrido que uno hace por cualquier cantón del país donde no tienen acceso a agua potable, tienen que gastarse en bidones de agua, ir más recurrentemente donde el médico. Entonces nosotros hemos priorizado los programas de agua potable y alcantarillado. Es el año 2025 estamos sobre los 179 millones de dólares que hemos financiado agua potable. Adicionalmente trabajamos con asistencia técnica para mejorar, por ejemplo, las pérdidas de agua, un mejor modelo de tarificación, porque dentro de un estudio de metodología de impacto nos dimos cuenta que la probabilidad de que un niño de 5 años, de menos de 5 años, de tener desnutrición crónica infantil, se reduce de la misma manera de tener acceso de agua potable como de mejorar los hábitos de higiene. Entonces, complementamos nosotros el financiamiento con la política pública de asistencia técnica, del apoyo de las otras instituciones, a efecto de generar un pool de armas para combatir efectivamente la desnutrición crónica infantil. Economista Rivera, ¿cuál es el sustento que da el Banco de Desarrollo del Ecuador, por ejemplo, al sistema vial ecuatoriano? ¿Cómo vienen interactuando? ¿Cómo se conecta con comunidades y proyectos que presentan? Bueno, nuestro principal rubro precisamente de financiamiento en el 2025 ha sido la vialidad rural. Naturalmente esa es nuestra competencia. Son 191 millones de dólares que financiamos en el 2025, porque la conectividad es turismo, es comercio, es producción, es facilidad para educación. Entonces, normalmente eso trabajamos con los GATS provinciales, esa competencia de los gobiernos provinciales, para mejorar la conectividad y facilitar las actividades productivas. Nosotros creemos firmemente en generar un crowding in con la inversión privada, no un crowding out, y para ello, por ejemplo, hemos trabajado con el Consejo Nacional de Finanzas Públicas y Solidarias. Sabemos dónde se está colocando, por ejemplo, créditos agrícolas a los microemprendedores. Entonces nosotros tratamos de colocar recursos con mayor priorización de riego y de vialidad rural para que facilite ese crédito privado y esa inversión privada. Igualmente, el propio financiamiento que tenemos nosotros hacia afuera, es decir, nosotros el Banco de Desarrollo antes se financiaba con multilaterales con apenas el 4%. Hoy tenemos el 44%, nos financiamos con multilaterales, y con estos 1.500 millones de dólares que estamos negociando, el financiamiento todavía va a ser más alto. Es decir, nosotros no quitamos recursos que están destinados al sector privado para financiarnos nosotros complementamos, hacemos una suerte de crowding in antes que crowding out con la inversión privada. A propósito de lo que usted señala, señor gerente Rivera, ¿cómo han desarrollado las alianzas estratégicas con organismos de cooperación internacional precisamente? Mire, el Banco de Desarrollo ha trabajado muy de la mano con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Alemán KfW, con la GIZ, es decir, casi prácticamente todas las semanas tenemos visitas de las misiones. Esta misma semana estamos con una misión con el Banco Interamericano de Desarrollo, y estamos estructurando programas no solamente de financiamiento, sino programas de asistencia técnica, de mejoras, de potencializar el crecimiento económico. Hoy por hoy estamos estructurando la posibilidad de comenzar las alianzas público-privadas, el Project Finance, cambios de gobierno corporativo. Es decir, hay una serie de innovaciones con los cuales está inmerso el Banco de Desarrollo para tener un instrumento mucho más potente de respuesta de política pública frente a las necesidades de la gente. Permítame darle un ejemplo. Se nos viene el fenómeno del niño, y la mejor política pública es aquella que prevenga los desastres, es aquella que se anticipe a los problemas, una política preventiva antes que reactiva. Y como banco hemos instrumentado una política pública de atención de emergencias. Hemos destinado 10 millones de dólares de las utilidades del ejercicio fiscal para activar un crédito de emergencia que ante la ocurrencia de un desastre natural, en 2-3 días tenga el cheque la autoridad para responder las necesidades, lo que antes no había. Y ese fondo
lo pensamos incrementar ostensiblemente con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Banco Mundial, para tener una cantidad de dinero potente que nos permita responder ante la ocurrencia de un desastre natural. Estamos trabajando la posibilidad de generar un seguro de alivio financiero en momentos que exista un desastre natural, e inclusive la propia posibilidad de asegurar la infraestructura a través de los seguros paramétricos. Estos son proyectos que nosotros estamos trabajando permanentemente a efecto de que podamos cristalizar el siguiente año la posibilidad de tener un pool de herramientas financieras que los mercados financieros modernos le ofrecen al mundo, ponerlo a disposición de nuestros clientes. ¿Significa eso que de presentarse fenómenos naturales que pudieran devenir en desastres en lo económico, en lo social, están interactuando preparados, bien el fenómeno del Niño, precisamente con las diversas provincias y ciudades del país? Sí, yo creo que la suma de crédito, un crédito rápido, oportuno, inmediato, más las posibilidades de generar alivios financieros y o seguros, creo que tenemos un buen bagaje para ir enfrentando la posibilidad de los desastres naturales e ir cubriendo la infraestructura pública que es de competencia de los gobiernos locales. Naturalmente, estas ideas que le estoy yo comentando acá en su importante medio de comunicación está destinado a las competencias y a la infraestructura de nuestros clientes, que son los gobiernos locales. Los organismos que acuden al Banco de Desarrollo demuestran, y se puede reconocer eso, la eficiencia fiscal. Mire, nosotros tenemos un modelo, hemos rankeado a los gobiernos locales en términos de la calidad del gasto público con una proxy de un indicador sintético de desarrollo local. Y nos hemos dado cuenta, a través de un modelo de frontera estocástica, que dos gobiernos locales idénticos, exactamente con los mismos niveles de gasto, controlado obviamente por ciertas variables que pueden hacer la diferencia, tienen diferente impacto en el desarrollo local. ¿Cuáles son? Medido por la cobertura de servicios básicos, por los niveles de pobreza y de empleo. Entonces, rankeamos a la totalidad de los gobiernos municipales. ¿Se puede conocer ese ranking? Yo prefiero un poco por temas de porque habrá sigilo. Buenos municipios. Claro, hay gobiernos locales que están más lejos de la frontera, ¿no? Y hay otros que están un poquito más cerca de la frontera. Entonces, nosotros tratamos de ir igualando al alza, digamos, a la arriba. Es decir, aquellos gobiernos locales que están un poco más lejos de la frontera, activamos una suerte de asistencia técnica a efecto de ir ajustando los niveles de gasto, porque no se trata solamente de gastar más, sino de gastar mejor. Con cierta asesoría que damos... La calidad del gasto, La ¿no? calidad del gasto podemos generar. Y algo similar ocurre con la generación de ingresos propios. También hemos rankeado que hay gobiernos locales idénticos. El uno tiene más ingresos propios que el otro, lo cual no... Eso es gestión. Exactamente, y es una decisión política probablemente. Entonces también tratamos de ir impulsando mejores políticas públicas. Nosotros estamos estructurando una suerte de banco de desarrollo de segunda generación, es decir, que no sea solamente un operador financiero de créditos, sino un promotor de buenas políticas públicas. En ese sentido, permítame indicarle que la madre de todas las batallas por el desarrollo de este país se la libra en las aulas educativas y en las universidades, y el Banco de Desarrollo está promoviendo, y este año tenemos una importante línea de financiamiento para las universidades, para generar educación universitaria de calidad, la posibilidad de que los jóvenes, que son una de las variables más importantes de los objetivos más importantes del programa del gobierno de Daniel Noboa, tengan un nivel de ocupación, la oportunidad de progresar, de educarse. ¿Y cómo pueden acceder a las universidades? Básicamente hemos hecho visitas a las distintas universidades, tratando de coadyuvar en sus iniciativas de inversión, de infraestructura, de tecnología, para apoyarles con financiamiento, y que podamos generar incrementos de oferta educativa al final del día de mejor calidad y ponderada por esa variable. ¿Y cuál es la demanda de las universidades? ¿Es alta? Es importante, porque yo creo que esto nos activamos unas semanas atrás,
atrás, y yo aspiro colocar no menos de $100 millones de este año en ¿Y qué tipo de proyectos puede financiar? Nuevas facultades, equipamiento de laboratorios, es decir, en general es de infraestructura física. El Banco de Desarrollo financia obra pública, infraestructura, no gasto corriente, digamos. ¿Y se hace eso previo estudios de necesidades? Sí. Nosotros somos... Porque a veces puede crearse nuevas facultades de algo que está atiborrado en el país, claro, y que no necesita. Mire, sin lugar a duda, el Banco de Desarrollo tiene un equipo muy competente de evaluadores de proyectos, donde generamos la evaluación financiera, económica, social, ambiental, y en el caso particular de la educación, naturalmente el respaldo de una nueva facultad, del incremento de una infraestructura, tiene que estar de la mano del estudio de los estudiantes admitidos a esta facultad y de la variable final, que es la empleabilidad de esos estudiantes. Yo soy muy cuidadoso de los recursos públicos y creo que la variable que manda en educación universitaria es la empleabilidad posterior a la fase de educación. Yo creo que esa es la variable más importante, y claro, eso es central. Si no cambia la educación, no cambia un país, no se puede aspirar. Gracias. Ahora, si bien no podemos conocer el ranking de los gobiernos locales y provinciales, por lo menos la gran mayoría da resultados óptimos, o hay rangos de los 223 municipios y 23 consejos provinciales. Tenemos una brecha en el caso, no hemos rankeado a los gobiernos provinciales. Primer trabajo lo hemos hecho solo a nivel de los municipios. Y nosotros tenemos niveles de eficiencia del gasto o de ineficiencia de gasto no menor al 30%. Es decir, con pequeños ajustes, con pequeña calibración del presupuesto en los gobiernos locales, podríamos generar un impacto marginal mucho más fuerte en los indicadores de desarrollo local a nivel de ciudades. Dentro de este financiamiento que hace el Banco de Desarrollo, conocíamos del impulso al desarrollo de Santa Isabel, que ha otorgado financiamiento por 2.2 millones. ¿Para qué y en qué condiciones? Mire, justamente el día viernes estuvimos firmando el contrato de financiamiento, un mercado que me parece que no menos de 20 años, yo soy de Cuenca, así que conocía perfectamente el mercado. Nosotros, la señorita alcaldesa de Santa Isabel consideró que ese proyecto podría generar una buena dinámica económica en el cantón, y realmente la infraestructura era obsoleta, vetusta, inclusive riesgosa y peligrosa. Santa Isabel puede ser un imán de atracción del turismo, muy cerca de allí está la zona de Yunguilla, y por lo tanto era un proyecto bastante atractivo. De hecho, con la misma alcaldesa tuvimos largas jornadas de trabajo para tratar de acercarnos al tamaño óptimo del mercado. Esa es una buena evidencia de que cuando se junta un gobierno que quiere hacer las cosas bien, con una autoridad que piensa en optimizar el recurso público, tenemos que tener largas jornadas de trabajo para establecer el tamaño óptimo y no generar elefantes blancos. Entonces, en ese sentido, el Banco de Desarrollo coadyuva, ayuda, asiste financiera y técnicamente hablando a las autoridades de los gobiernos locales. En el caso de la región amazónica, conocíamos financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, especialmente para lo vial. ¿Cómo se ha concretado esto? Mire, la región amazónica ha sido una de las regiones, si bien es cierto, y repito, siempre hay que recalcar eso, nosotros no somos una cartera que asigna recursos, somos una cartera que recetamos solicitudes de demanda, pero naturalmente priorizamos recursos. Los niveles de vialidad, de falta de cobertura de agua potable y alcantarillado en la región amazónica es bastante más alta que en el resto del país, y nosotros hemos priorizado el financiamiento, y una de las líneas de financiamiento más importantes la activamos en Taisha. Taisha no tenía carretera, había que llegar en avioneta. Recuerde usted, hace, no sé, un poco más de un año, niños que morían por alguna enfermedad intoxicada por el agua de río. El Banco de Desarrollo evaluó un proyecto presentado por el alcalde, le aprobamos, estamos en fase de
no sé si ya de construcción, de la planta de agua potable, y la pesadilla que vivieron esas familias de Taisha serán un asunto del pasado, ciertamente, gracias a un banco de desarrollo activo, eficiente, eficaz, siguiendo las directrices del presidente Daniel Noboa, de corregir las brechas estructurales que tenía en este país. Y el Banco de Desarrollo está para cubrir eso, las fallas de mercado, precisamente. Y dentro de la estructura del Banco de Desarrollo del Ecuador, ¿cuál es el peso de los gastos administrativos y los gastos operativos? Bueno, somos un banco que prioriza evidentemente la inversión pública, somos un banco en general con una estructura liviana, tenemos una cartera de 1.600 millones de dólares. Nuestros niveles de eficiencia y de ejecución presupuestaria superan el 100%, es decir, los 2 años que yo he estado cargo del banco, la ejecución presupuestaria es al 100%, tanto en el PAI como en el plan operativo anual, es decir, tratamos de ser eficientes, no solamente eficaces en la colocación de buenos créditos, sino también casa adentro, manejando bien los recursos. Somos una estructura liviana, no hemos generado incrementos de personal, ni mucho menos. Bien, al señor gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, economista Carlos Riviera Bautista, muchas gracias por la presencia aquí en la revista de Opinión y Democracia. Gracias a usted, un gusto haberle saludado y compartido este espacio. Muy amable, con esto cerramos